Por favor, acompáñenme esta mañana abriendo sus Biblias en Isaías capítulo 53, versículo 11, por favor. Isaías capítulo 53, versículo 11. Vamos a leerlo juntos, con buena voz, con entusiasmo, porque es la palabra de Dios. Amén. Está saliendo en pantallas, así que todos lo podemos leer. Isaías 53, 11. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Cierra tus ojos, abre tu corazón y tus labios y dile al Señor que te hable en esta mañana. Padre, gracias. Queremos hoy alabarte y bendecirte por tu hermosa palabra, porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Yo te pido, Señor, que liberes hoy nuestro corazón de toda atadura. Cualquier cosa, actitud, pensamiento, cualquier mentira o engaño, todo lo que represente una atadura hoy en nuestra vida, córtala a través de tu palabra. Llévanos, Señor, por el poder de tu Espíritu al conocimiento de la verdad. Revela, Señor, esa verdad a nuestro corazón. Como dijiste, yo me iré, pero no los dejaré solos. Les daré un consolador. Él los guiará a toda verdad. Gracias, Señor, que tu Espíritu nos guía a toda verdad. Yo te entrego mi vida y mi corazón y te doy gracias por el privilegio y el honor que me haces de predicar tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, los que estuvieron el viernes o ya vieron la charla del viernes, Viernes Santo, beneficiarios de la cruz, identifican fácilmente este versículo, porque el viernes estudiamos Isaías 53. Isaías 53 es una profecía acerca del Mesías dada 700 años antes de que los hechos que ocurrieron con Jesús se llevaran a cabo. Y es una profecía muy detallada. Ahí está colgado en el canal de YouTube Beneficiarios de la Cruz para que todos la puedan apreciar. ¿Y por qué es importante apreciar esa enseñanza? Porque yo les había dicho que los temas de Semana Santa iban a ser utilizados por el Señor para mostrarnos la razón de nuestra sanidad. ¿Por qué podemos ser sanos nosotros? Y podemos ser sanos gracias a la obra de Jesucristo en la cruz. Amén. Él cargó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, nuestras heridas, nuestras dolencias, y gracias a sus heridas fuimos nosotros ¿qué? Sanados. Eso tiene que ver con lo físico, pero también con lo interior. Me puse a pensar, a ese texto de Isaías 53 se le conoce como el siervo sufriente. Así se conoce en la teología, el siervo sufriente. Y después de volver a analizar y escoger el texto con el que íbamos a comenzar, dice: después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Y este texto se debería llamar el siervo victorioso. Amén. El siervo victorioso. La Biblia dice: después de su sufrimiento ¿qué? Verá la luz. Diga: después de su sufrimiento verá la luz. Es que a veces nos gusta quedarnos en el sufrimiento. Los hechos narrados en la Biblia fueron completamente reales y evidentemente sucedieron. Una semana muy difícil tuvo que enfrentar el Señor Jesús. El Viernes Santo se llevó a cabo, o el viernes, la crucifixión. Pero la Biblia dice: después de su sufrimiento verá la luz. ¿Qué significa eso? Evidentemente, como lo explicamos el viernes, el Señor Jesucristo murió y fue enterrado en una tumba. Ustedes conocen, yo les pedí que leyeran los evangelios. Se colocaron una piedra. Eso eran unas cuevas en las montañas. Esas son las tumbas. Eran las tumbas de esa época de los judíos. Una cavidad en una montaña que se le cerró una piedra. Y no contentos con eso, acuérdense que los judíos fueron a decirle a Pilato que colocara una guardia, que porque había indicios de que se iban a robar el cuerpo. Y entonces los romanos colocan una guardia.
el Señor Jesucristo en semejante oscuridad, no solo de su sufrimiento, sino de esa tumba, se levantó de esa tumba, dice la Biblia, después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Verá la luz. Es que el Señor Jesucristo se lo había dicho a sus discípulos. A nosotros como que se nos olvida. Vamos a mirarlo en Lucas 18. Lucas 18, por favor, versículos 31 al 33. Entonces Jesús tomó aparte a los 12 y dijo: ahora vamos subiendo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron ¿quiénes? Los profetas acerca del Hijo del Hombre. Fíjense ustedes, estaba escrito, los profetas, los salmos, Moisés, habían escrito sobre lo que sucedería con el Mesías. Entonces Jesús toma parte de los 12 y les dice: ahora vamos subiendo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles. En este caso los gentiles están, la designación es para los romanos, porque ese era el pueblo que no era de Dios, eso eran los gentiles. Se burlarán de él, se burlaron evidentemente. Lo insultarán, le escupirán. Estas son palabras textuales de Jesús. Y después de azotarlo, ¿qué? Lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Dígalo conmigo. Pero al tercer día resucitará. Jesús les había dado la información de manera clara, de manera fidedigna, para que ellos entendieran. Ahora, fue difícil para los apóstoles entender esto. No lo entendieron. La Biblia dice que no lo entendieron sino hasta que el Señor Jesucristo fue glorificado. Ellos no entendían. Estamos juntos, estamos andando con el Señor está haciendo milagros. ¿Cómo así que va a ser azotado? ¿Cómo así que va a ser escupido? ¿Cómo así que va a ser insultado? No puede ser. Que va a morir. No, eso no tiene sentido. Pues eso era lo que iba a suceder. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. La Biblia dice: después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. ¿Saben que recordaba que Jesús en la cruz, una de sus palabras de la cruz es esta: consumado es? Está todo hecho. Fue todo hecho ya. La Biblia dice que el Señor Jesucristo sufrió evidentemente, Él mismo se lo dijo a sus discípulos, pero que al tercer día resucitó. Vamos a ir a Lucas capítulo 24 para mirar. Seguimos en Lucas. Este año trabajamos nuestra Semana Santa en el Evangelio de Lucas. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. El primer día de la semana es el día domingo, no es el lunes, es el domingo. Vea un calendario y verá. El primer día de la semana, es decir, el domingo, muy de mañana, las mujeres fueron ¿a dónde? Al sepulcro. Evidentemente el Señor Jesucristo murió. Ustedes saben que en la muerte del Señor Jesús, yo les decía el viernes que la muerte de cruz era una agonía muy grande, porque la persona iba perdiendo el oxígeno. Era una muerte lenta, se había hecho para que la persona sufriera. Como si fuera poco, para asegurarse de que el Señor Jesucristo muriera. Recuerden ustedes que le fue enterrada una lanza en su costado, ¿cierto? Fue enterrada una lanza en su costado para asegurarse de la muerte. Evidentemente el Señor Jesucristo murió y es enterrado en el sepulcro. Las mujeres llevan las especias aromáticas que habían preparado. Se preparaban unas especias aromáticas muy fuertes para evitar la fetidez, el olor fétido de los cadáveres. Por eso se preparaban
las especias aromáticas. Entonces lo que ellas iban a hacer era pedir el favor de que les abrieran la piedra, les abrieran la puerta, les corrieran la piedra y entrar y ungir el cadáver de Jesús con las especias aromáticas. Eso era lo que iban a hacer. Era una tradición, era una costumbre. Versículo 2: encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro. Oiga, alguien se anticipó. Ellas iban era justamente a eso, pero cuando llegan encuentran que la piedra ha sido removida. Es decir, que ya hay acceso a la tumba. Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No lo hallaron. Ustedes pueden imaginar la sorpresa, el factor sorpresa de estas mujeres. No encuentran el cuerpo. Versículo 4: mientras se preguntaban qué habría pasado, ¿por qué no está el cuerpo? Oiga, ¿cómo así venimos nosotros? Somos las primeras que venimos. ¿Cómo así que no está el cuerpo? Entre el viernes de la crucifixión y el domingo de la resurrección está el sábado de reposo para los judíos. El sábado el pueblo judío no hacía nada, menos quitar la puerta de la piedra de una tumba, ir a quitar un muerto. No hacían nada los judíos el día sábado. Además, o a menos que adorar al Señor. Amén. Era el día de reposo. Ellos celebraban el sábado como día de reposo. No hacían nada. ¿Recuerdan las veces en las que el Señor Jesucristo les dijo: pero ustedes sí son unos personajes? Si su burro se cae en sábado, no lo van a sacar. Porque ellos convirtieron eso en una tradición muerta, como son las tradiciones la mayor parte de veces. Cuando ellas llegan el domingo y dicen: pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué no está el cuerpo? Si aquí estaba, ¿quién se lo pudo llevar? Dice: mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Hablábamos de visitación, ¿no? El domingo pasado, el día que Dios me visitó. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron hasta tocar el suelo con su rostro. Evidentemente es una presencia sobrenatural. Y ellas están asustadas, se impactaron, se arrodillaron, su cabeza tocaba el suelo. Pero ellos dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos a quién? Al que vive. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Dígalo conmigo. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Asustadas, las mujeres se postran, pero los ángeles, estas dos personas son ángeles, ropas resplandecientes. ¿Por qué buscan? Les dicen: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Qué hermosa palabra, porque hace 8 días leíamos también que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Eso fue lo que leímos. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Por qué están buscando ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Pero lo que me impacta de este texto, o tantas cosas que me pueden impactar, es esto: recuerden lo que dijo. Recuerden lo que dijo. Oiga, ustedes no se acuerdan lo que les dijo. No lo recuerdan y tienen que recordárselo. A nosotros nos tienen que recordar. Nos tienen que recordar que no vivimos en el viernes de la crucifixión,
sino en el domingo de la resurrección. Amén. Nos tienen que recordar que las crisis, dice la palabra del Señor, como leímos, después de su sufrimiento verá la luz. Que las crisis tienen un término. Gracias, Señor, aleluya. Que las crisis tienen un término. No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Es que Él se los dijo, pero se les había olvidado. Los discípulos de Jesús, las mujeres siendo parte de ellas, siempre hubo muchas mujeres al lado del Señor Jesús. Pensé que las mujeres iban a decir amén. Pensé que se iba a caer esta carpa. Siempre hubo muchas mujeres al lado del Señor Jesucristo. Los discípulos debieron haber llegado el domingo a la tumba con la expectativa de decir, muestra a ver cómo es eso de la resurrección. Porque seguro que el Señor no está en la tumba. Si eso fue lo que Él dijo, que iba a resucitar. Esa es la expectativa con la que debieron llegar. Oiga, yo sí tengo que ver esto. El Señor dijo que iba a resucitar, yo voy a mirar cómo es esto. No, llegaron con las especies aromáticas. Ellas pensaron que el Señor Jesucristo se iba a quedar muerto toda la vida. Se iba a quedar muerto para siempre. Resucitó, Él lo dijo. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Se acordaron. Al regresar al sepulcro, del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. A mí me encantan estas historias de la Biblia. Yo me puedo imaginar a las mujeres. Llegamos al sepulcro, llevábamos las especies aromáticas, las habíamos preparado. Y llegamos, y ¿cómo les parece a ustedes que la piedra la habían corrido? Y qué sorpresa la de nosotras. Cuando entramos y vemos que no estaba el cadáver del Señor Jesucristo. Y entonces comenzamos a preguntarnos, ¿qué sería lo que pasó? ¿Por qué no está? ¿Quién se lo llevó? Seguro fueron los judíos, seguro fueron los romanos, seguro. Imagínense todas las teorías ellas contando allá. Y estábamos en eso cuando se aparecen dos ángeles con ropas resplandecientes y nos postramos. Así fue que les contaron todo, con detalles, a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás que las acompañaban. Versículo 11, los discípulos se entusiasmaron con lo que las mujeres dijeron y a partir de ese momento su fe fue transformada para siempre, convirtiéndose en unas personas de poder. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería. Pero a los discípulos el relato les pareció ¿qué? Una tontería. ¿Puedes imaginarte eso? El entusiasmo con que esas mujeres vienen a compartir lo que han vivido, a llenar de gloria el lugar donde estas personas estaban con la palabra de Dios. Y la Biblia dice que a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Hay personas que creen, que piensan que eso de la resurrección es una tontería. Hay personas que creen que eso de la resurrección es un invento, es una tontería. Bueno, voy a decirles algo esta mañana. La resurrección es la doctrina central del cristianismo. El poder de su victoria es gracias a la resurrección. Porque voy a decirles algo más, cualquiera puede morir. Amén, de hecho los seres humanos morimos, pero no cualquiera resucita. No cualquiera se levanta de la muerte, de la oscuridad para ver la luz. La resurrección es una doctrina central del cristianismo. Este relato de las mujeres se complementa cuando el Señor Jesucristo se aparece a los discípulos resucitados. Hoy no voy a hablar de eso. Solamente quiero darles una información y es esta. Para ellos les pareció una tontería al principio y no creyeron.
Versículo 12. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Se asomó y vio solo las vendas de tela de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Esto que está sucediendo acá es complementado, y ustedes lo van a leer en los evangelios, con la presencia del Cristo resucitado. Porque el Cristo resucitado se le aparece a sus discípulos. Dice la Biblia que estaban un día en la casa y se apareció. ¿Se acuerdan que había uno que no estaba? Tomás no estaba. Y Jesús atraviesa las puertas y se aparece resucitado y les dice: ¿qué hubo, muchachos? ¿Era una tontería o qué es lo que es esto? Y se va, el Señor Jesús se va. Y llega Tomás. Y los discípulos le dicen: Tomás, no sabes, no te imaginas quién se acaba de ir de acá. ¿Quién? Jesús. No, sí. Hasta que no lo vea con mis propios ojos y no ponga mi mano en su costado y en sus manos, no lo voy a creer. Y se aparece Jesús. Y le digo: bueno, Tomás, ¿cuál es la vaina? ¿Es tontería o qué es lo que es? Vea, toque pues. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Por qué les estoy diciendo esto? El impacto de la resurrección de Jesús fue tan impresionante en sus discípulos que ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por ese relato. Ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. Ellos dieron su vida por decir que Jesucristo había resucitado. Eso ya es otra cosa. Amén. Poner la vida por un relato que no es cierto, eso es un masoquismo muy grande. Pero estar dispuestos a morir porque ellos lo vieron resucitado es otra cosa. Eso pasa, eso trasciende el hecho de ser una tontería. Para muchas personas la resurrección es una tontería, pues es la base del cristianismo. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, como uno de nosotros, para poder resolver el problema, la división que había entre el cielo y la tierra. Fue a la cruz, era necesaria su muerte. Pero Él no se iba a quedar en la muerte. El sufrimiento quedó atrás. Ahora dice: verá la luz. Él lo había dicho. Jesucristo lo había dicho. ¿Y quién más resucitó? Me pregunto yo. Fue Jesucristo el que resucitó. La doctrina de la resurrección, la verdad de la resurrección, es una doctrina capital dentro del cristianismo. Por eso podemos nosotros ser sanos. Porque Jesucristo murió en la cruz, pero resucitó para que nosotros resucitemos también. Para que resuciten nuestras esperanzas, nuestras expectativas, para que resucite lo que esté muerto en nosotros. Es tan impresionante la resurrección y lo que significa dentro de nuestra fe, que hoy quiero que complementemos esta enseñanza con lo que el apóstol Pablo dice a los Efesios capítulo 1, versículos 17 al 23. Efesios 1, 17. Escuchen la oración. Esto está escrito por el apóstol Pablo. Bueno, en realidad Pablo no era el que escribía literalmente las cartas. Él tenía quien escribiera, pero se toma como palabra escrita por Pablo. Y es una oración que está en la carta que Pablo envía a los Efesios. Miren lo que dice la oración. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de ¿qué? Y de revelación, para que lo conozcan mejor. Voy a ir deteniéndome en estos textos porque esto es lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. La doctrina de la resurrección, como cualquier doctrina bíblica, no es una tontería. Es una realidad espiritual que necesita ser comprendida, que necesita ser interiorizada. La existencia de Dios
necesita ser interiorizada en el corazón del creyente. Por eso Pablo dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría. Está hablando acerca del Espíritu Santo. Les dé el Espíritu Santo y de revelación para que lo conozcan mejor. El viernes en la reunión que tuvimos, vimos en Isaías 53:1 una palabra que decía: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído y a quién se ha revelado? Yo oro constantemente para que la iglesia reciba revelación de Dios. Revelación de Dios. Para que la iglesia crea, pero para que la iglesia reciba revelación de Dios. Pablo dice que el Dios, miren la Trinidad ustedes acá en la Biblia, vea. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, Padre, Hijo, Señor Jesucristo, les dé el Espíritu Santo, de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Permítanme tomar las palabras del apóstol Pablo para decir que esta es una de las oraciones que constantemente hago al Señor como pastor de esta iglesia. Señor, dale a la iglesia espíritu de revelación, que puedas ser revelado, que las personas puedan conocerte mejor, que seas revelado a nuestro corazón. Cuando la fe está acompañada de la revelación, las cosas del Señor se vuelven algo poderoso en nuestro espíritu. Amén. La fe es algo poderoso. La fe es algo glorioso. Cuando Jesús le dice a Tomás en esa habitación que coloque sus manos, que toque sus manos, los huecos que habían de los clavos, la mano en su costado, le dice: Tomás, tú creíste porque viste. Creíste, diga creíste porque viste. Así se lo dijo a Tomás. Tú creíste ¿por qué? Porque viste. ¿Eso qué gracia tiene? Eso no tiene ninguna gracia. Bienaventurados, dichosos, felices los que creerán sin qué, sin ver. Eso somos nosotros. Creemos sin ver. No lo vimos, pero lo creemos en el corazón. Ahora, cuando esa fe que es poderosa es acompañada de espíritu de sabiduría y de revelación, eso es otra cosa, eso es una bomba, hermano. Porque tú tienes la certeza en tu corazón. Dame revelación, Señor. Versículo 18, ojo. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Oiga, qué bonito. Que les sean iluminados los ojos ¿de dónde? Del corazón. El corazón tiene ojos. Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Oiga, la esperanza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza del cristiano. Una esperanza gloriosa, una esperanza bienaventurada, dice la Biblia. Pero para poder entender, para poder saber a qué esperanza Él nos ha llamado, necesitamos que los ojos de nuestro corazón sean ¿qué? Iluminados. Que los ojos de mi corazón sean iluminados, para que pueda entender cada uno de nosotros a qué esperanza nos ha llamado el Señor. Lo mejor para nosotros está por venir. Amén, iglesia. Lo mejor está por venir, cualquiera que sean los hechos en nuestra vida. Para nosotros lo mejor está por venir, porque esa es la esperanza gloriosa que nosotros tenemos en el Señor. Sigamos. Versículo, sigo ahí. ¿A qué esperanza Él los ha llamado? ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo? Está hablando a los creyentes de Éfeso. Las cartas son universales. Pablo la escribió con sus compañeros a las iglesias, pero estas cartas son universales. Ustedes saben que en época de Pablo y de la escritura bíblica, cuando llegaba una carta
a una iglesia, estas cartas se empezaban a copiar. Se empezaban a copiar y se empezaban a multiplicar. Eso es lo que nosotros tenemos hoy como escritura, los manuscritos bíblicos. Se les conoce como manuscritos. Estas cartas empezaban a copiar y se empezaban a replicar y empezaban a enviarse a otras iglesias. Entonces los de Éfeso enviaban la carta que Pablo había enviado a Éfeso a Galacia. Miren lo que mandó Pablo. Y los Gálatas decían: a nosotros también nos escribió, ahí les mandamos la carta. Y así era que se empezó a regar toda esa zona del Asia Menor con la escritura y la revelación de estas palabras. Dice: ¿cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo? Entonces, tenemos una riqueza, tenemos una herencia, somos el pueblo santo. Eso es lo que dice Pablo. Versículo 19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de quienes, de los que creemos. Me voy a devolver. Versículo 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo? Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Son elementos todos poderosos en la fe. Oiga, dice: y cuán incomparable es la grandeza de su poder, del poder de Dios. El poder de Dios está a favor de ¿quién? De los que creen en Dios. Amén. Dice: el poder a favor de ¿quiénes? De los que creemos. La fe es poderosa. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno, no me parece que vamos tan bien, pero aquí lo vamos a enderezar. Ese poder, atentos, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Se necesita espíritu de sabiduría y de revelación, y se necesita que los ojos del corazón sean abiertos para entender que el poder que levantó a Jesucristo de la tumba es el mismo poder que actúa en nosotros hoy. Amén. Pídele a Dios que te dé esa sabiduría y esa revelación, y que te abra los ojos del corazón para que digas: Señor, si tú levantaste a Jesucristo de entre los muertos, ¿cómo no vas a ayudarme a resolver esta situación por la que yo estoy viviendo? Si es el mismo poder. Amén. Yo le daría un aplauso al Señor. Si es el mismo poder. Para algunos, la historia de la resurrección es una tontería. Para el creyente, por la revelación que Dios da, es comprender que para Dios no hay nada imposible. Amén. Que Dios resucita muertos, que Dios puede hacer lo que Él quiera, porque ese poder, esa fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, ese poder está a favor nuestro. Se necesita fe. Amén. Se necesita fe, pero también revelación. Señor, revela eso a mi corazón. Y Dios lo revela. Dios lo revela al corazón. Por eso Pablo lo pide. Y yo le pido hoy al Señor que abra los ojos del entendimiento, los ojos del corazón de cada uno de nosotros. La Biblia dice que el poder de la victoria de Dios, el poder de su victoria, el poder que lo levantó, que levantó a Jesús de entre los muertos, esa fuerza grandiosa y eficaz, ese poder está a favor nuestro. Qué cosa tan impresionante.
El poder que levantó a Jesús de entre los muertos está a favor nuestro. No se diga más. Dice, y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Escuchen esto. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha, a su derecha, en las regiones celestiales, muy por encima, diga muy por encima. Vea lo que dice la Biblia, que lo sentó en las regiones celestiales muy, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Oiga, dice la Biblia que el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos fue el mismo poder que lo llevó a las alturas y lo sentó a la derecha de Dios, muy por encima de todo gobierno, autoridad, personas, nombres, que se nombre en este ámbito en el que nosotros nos movemos, o en el ámbito espiritual, dice la Biblia. Dice, no solo en este mundo, sino también en el venidero. ¿Tú crees que necesitas a alguien más? ¿Crees como creyente que necesitas a alguien más que a Dios para resolver una circunstancia o una situación? ¿Quién está sentado en el lugar donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Por encima. Y cuando nosotros tenemos un problema, en vez de buscar la Biblia, buscamos la agenda. A ver quién nos ayuda. Tenemos una dificultad y en vez de abrir la Biblia para que se revele la verdad, empezamos a buscar, venga a ver la agenda, qué amigo tengo por ahí cercano, a quién llamo, a quién vas a llamar. Jesucristo está sentado a la derecha de Dios y tiene la capacidad que Dios le dio y el gobierno y la autoridad y el poder y el dominio de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo sino también en el venidero. ¿Tienes un problema de índole espiritual? Los problemas espirituales existen. Amén. El reino de tinieblas también existe, pero Satanás está por debajo de los pies de Jesucristo. Si tienes un problema espiritual, invoca el nombre de Jesús. Invoca el nombre del Señor Jesucristo. Y los demonios tienen que huir en el nombre de Jesús. Buscando ayuda, ¿en dónde? Me pregunto yo. ¿En dónde? Versículo 22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo. ¿Por qué? Oiga, Jesucristo lo llena todo por completo. Todo. ¿Tienes espacios vacíos? Deja que Dios los llene. Deja que Dios, tengo vacíos, pastores, que tengo vacíos en mi corazón. ¿Por qué razón nosotros podemos ser sanos? ¿Por qué una persona que ha pasado por crisis emocionales, que ha visto inclusive cosas duras en su vida, pérdidas, dolores, angustia, tristeza? ¿Por qué una persona que ha podido pasar por cualquier circunstancia puede levantarse de esa situación y sanar su corazón? Por el poder de Dios. Amén. Por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, por el poder de su resurrección. Porque entonces, conociendo esta verdad, no permitimos entonces que el Señor obre esa sanidad, que nos llene. Pablo decía: Señor, pido que les des espíritu de sabiduría y de revelación a estos benditos efesios, a ver si te comprenden mejor, Señor, a ver si pueden entender de una vez por todas cuál es el poder que está a favor de la iglesia. ¿Por qué van a salir adelante? ¿Por qué van a resolver sus problemas, sus dificultades? Esta palabra que estamos leyendo es una palabra extraordinaria. Extraordinaria. Pablo se encarga en estos renglones
de potenciar, de mostrar la obra poderosa de Dios en la resurrección, para que los creyentes puedan decir: si Dios resucitó a Jesucristo, puede ayudarme con este problema que yo tengo. Entonces, si Dios resucitó, si ese es el poder que está a favor mío, entonces yo voy a enfrentar esta situación con Dios, porque Él me va a ayudar a salir adelante. Para eso escribió Pablo esto, para que la iglesia se llene de certeza, de fe. Diga: Señor, tú lo harás. Para ti no hay nada imposible. Vamos a terminar en Romanos capítulo 8, por favor, versículo 11. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel, diga conmigo, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Miren dónde está el secreto de esto. Miren en dónde está el secreto de esto. Y si el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, Espíritu con E mayúscula, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, resurrección, vive en ustedes, si el Espíritu Santo vive en mí, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive ¿en dónde? En nosotros, en ustedes, en mí. Resucitar es dar vida a lo que está muerto. Eso es resucitar. Dar vida a algo que está muerto. ¿Qué es lo que está muerto en nuestra vida hoy que necesita resucitar entonces? ¿Qué es lo que está muerto que necesita resucitar? La Biblia dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. ¿Qué es lo que está muerto? Es lo que me pregunto para terminar en este día. ¿Qué es lo que está muerto en nuestra vida? ¿Acaso se murió la esperanza? ¿Acaso son las relaciones? ¿Acaso son las expectativas? ¿Qué es lo que está muerto? ¿Se murieron los sentimientos? Alguien dice: yo no voy a poder volver a amar. ¿De qué estás hablando? Yo no voy a poder volver a salir adelante de esta crisis económica. ¿De qué estás hablando? Yo no voy a poder volver a ser el mismo. ¿De qué estás hablando? ¿Están entendiendo, iglesia? Por el poder de la resurrección. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Cómo que no voy a poder? En nuestras fuerzas no es posible. Tranquilos. Gracias. Esto no se trata de superhéroes espirituales. Amén. No es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu. Crisis de salud, crisis en el interior, crisis económica, crisis con tus hijos. ¿Qué es lo que está muerto? Resucitar es dar vida a lo que está muerto. Jesucristo resucitó por el poder del Padre. Dios lo hizo resucitar. Y ese poder, dice Pablo, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Está a favor nuestro. Cierra tus ojos en esta mañana y pregúntate: ¿qué es lo que está muerto? ¿Es la fe? ¿Es la esperanza? ¿Son las relaciones? ¿Son los sentimientos? ¿Es el matrimonio? ¿Es la economía?
¿Qué es lo que está muerto? ¿Acaso se va a quedar así? ¿Acaso nuestra vida se va a quedar como está, teniendo al Espíritu de Dios en nuestro corazón, teniendo al Espíritu Santo, el poder de Dios? Resucitar es dar vida a lo que está muerto. Pídele con tus propias palabras. Pídele con tus propias palabras en este día. Y dile: Señor, ayúdame a creer. Dame espíritu de revelación para que yo pueda creer, Señor, que esta circunstancia, esta situación por la que estoy pasando, voy a ver la transformación, voy a ver el cambio, voy a ver la gloria por el poder que hay en la resurrección. Quita, Señor, de nuestro corazón, de nuestra mente, todo engaño, toda mentira. Si alguno entre nosotros, los que estamos acá, ha llegado a pensar, Señor, que eso de la resurrección es una tontería, yo te pido que le abras los ojos del corazón para que pueda comprender lo hermoso, lo poderoso, lo maravilloso, lo grandioso, lo glorioso que eres tú, Señor, al resucitar de entre los muertos. Gracias, porque esto lo cambia todo, Señor. Si tú resucitaste, nosotros vamos a resucitar. Si tú resucitaste, las circunstancias que estamos pasando van a ser transformadas, porque esa fuerza y ese poder es el mismo, Señor, que está a favor nuestro. Gracias, Señor. Gracias. Yo te pido que la iglesia pueda comprender, que la iglesia pueda recibir el espíritu de sabiduría y de revelación para que te conozca mejor. Sí, Señor, para que te conozcamos mejor. Despiértanos, Señor. Despiértanos. Despierta nuestros espíritus que están dormidos. Abre nuestros ojos. Abre mis ojos, dile en esta mañana: Señor, abre mis ojos. Abre los ojos de mi corazón. Abre los ojos de mi corazón, Señor. Yo quiero ver con tus ojos el poder, Señor, de la resurrección, el poder de tu victoria en mi vida, Señor, en mi relación conyugal, en mi relación con mis hijos, en mi empleo, en mi futuro, en mi presente, en mi salud. El poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Las mujeres llegaron a ungirlo y la tumba estaba vacía. Porque buscan entre los muertos al que vive. Porque buscan entre los muertos al que vive. Ayúdanos, Señor, a buscarte en la vida, en la esperanza, en la fe. A buscarte, Señor mío, a creer en ti, Señor, a confiar, Señor. Gracias, tu palabra dice: después del sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Gracias, Señor. Gracias por darnos hoy esperanza a través del poder de tu victoria. Esperanza a los hogares, a los matrimonios, a las familias. Esperanza a los jóvenes, a los niños. Gracias, Señor, porque hay esperanza al corazón herido, porque las heridas del corazón no pueden permanecer allí cuando llega Cristo, cuando llega el Espíritu a sanar. El Espíritu sanador es el que sana el corazón por el poder de la resurrección. Gracias, Señor. Yo quiero hoy alabarte y bendecirte con todo mi corazón y darte gracias, Señor. Darte gracias, Señor. Ayúdame a verte cara a cara, Señor. A verte cara a cara, a conocerte. A verte cara a cara, Señor. A conocerte, Señor. Por favor, yo te pido, Señor, como lo hiciera el apóstol, que abras nuestros ojos, los ojos del corazón, para que podamos verte cara a cara. Y en esa circunstancia particular o puntual por la que estamos atravesando, entonces comprender tu poder y comprender tu gloria.
Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Yo te pido por corazones rebosantes de tu espíritu, rebosantes de tu espíritu, porque tu palabra dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Gracias, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gloria y honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso. Iglesia, que Dios los bendiga. Me gustaría preguntar si hay personas que vienen hoy por primera vez. Si hoy vienes por primera vez, por favor, levántame tu mano. ¿Quiénes vienen hoy por primera vez? Que Dios te bendiga. ¿Quién más viene? Que Dios te bendiga. ¿Quién más viene por primera vez? Que Dios los bendiga. ¿Por allí? ¿Alguien más? Que Dios los bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Qué bueno que están ustedes hoy acá por primera vez. Que Dios los bendiga grandemente. Yo no sé si ustedes alguna vez hicieron una oración para decirle al Señor Jesús que venga a sus vidas. Yo quiero invitarlos hoy a hacer esa oración. Vean, el Espíritu Santo es un regalo del Padre que se recibe a través de Jesucristo. Cuando tengo a Cristo viviendo en mi corazón, verdaderamente Él me da su Espíritu. Y entonces comienzo a entender todas estas cosas. Los que levantaron su mano y que vienen por primera vez, voy a pedirles un favor. Vengan un momento acá al frente. Vamos a hacer esta oración para recibir a Cristo en nuestro corazón. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién más? Vengan acá, por favor, vengan acá. Creo que ese aplauso puede ser mucho más grande para el Señor. ¿Quién más viene hoy por primera vez? O tal vez ha venido otras veces, pero nunca hizo una oración para decirle: Señor Jesús, yo te necesito. Si ese es tu caso, si has venido otras veces pero nunca hiciste esta oración, ven también, ven. Dios te bendiga. ¿Quién más que diga: yo quiero hacer esa oración? Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Voy a contarles algo a ustedes que están acá y a todos que me escuchan. Yo hice esta oración hace 27 años. Un día como hoy fui a la iglesia, fui invitado. Tenía una necesidad de Dios tan increíble. Tenía necesidad de que las cosas cambiaran en mi vida. De que las cosas cambiaran. Y cuando el pastor Darío Silva en aquel entonces pidió que quienes venían por primera vez levantaran la mano, yo levanté la mano y dijo: vengan acá al frente, voy a contarles algo. Yo pasé casi corriendo. Es verdad lo que les estoy diciendo. Yo te necesito, Señor. Si estás ahí y nunca hiciste esta oración para que las cosas en tu vida cambien, ven acá, por favor. No te quedes ahí sentado, sentada. Toma ese paso, da ese paso de fe. La fe es poderosa. Amén. Por eso esa oración se llama la oración de fe. ¿Qué dijo Pablo a los romanos? Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si confiesas con la boca y crees en dónde. Vamos a abrir el corazón. Si estás en casa por primera vez, si estás acá, has venido otras veces, nunca hiciste esta oración, ven. Y todos ustedes que están acá vamos a decir esta oración. Yo la voy a decir, pero pido el favor que la repitan con el corazón. Con sus labios, pero con el corazón. Por favor, digamos esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea.
yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y reconozco que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí. Abre los ojos de mi corazón para que yo pueda entender el poder de la resurrección. Amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso. Que Dios los bendiga. Vamos a hacer algo con ustedes, si me lo permiten. Primero, darles un saludo de mi parte. Que Dios los bendiga, bienvenidos, esta es su casa. Después pedirles el favor que vayan con John y con Gloria. Ahí están John y Glorita. Dios los bendiga, John, Glorita. Ellos tienen algo especial para ustedes. Lo hacemos cada que tenemos un servicio con las personas nuevas. ¿Cómo me gustaría volverlos a ver? Ya conocen el camino. Cuando yo hice esa oración hace 27 años, ¿saben qué hice? Seguí yendo a la iglesia. Seguí yendo. Porque yo sabía que necesitaba conectarme con Dios. ¿Ustedes pueden creer que yo llegué a pensar que iba a ser pastor algún día? Si lo único que necesitaba era que se resolvieran todos los problemas y conflictos que tenía en mi interior y en mi exterior. Pero ese ir, ese participar, ese creer, ese crecer, ese buscar de Dios es el que permite que uno vaya entendiendo el plan que Dios tiene. Amén. Vuelvan, por favor. Vuelvan para que juntos crezcamos. No dejen esto y digan, ay, tan bonita la iglesia. Hay mucha gente que dice tan bonita la iglesia. Sí, en verdad la iglesia es muy bonita, que Dios los bendiga. Ustedes la hacen muy linda. Pero lo especial es el Señor y permanecer en Él. Amén. Qué bueno volverlos a ver. Voy a estar orando para que vuelvan. Voy a darles un saludo en nombre de todos acá y les pido el favor que vayan con John y con Gloria.